Salvador no hay bien común. Y se deduce además que nunca lo ha habido. Y hay que preguntarse quién es responsable de eso. Por lo tanto, no se trata de posesión. Es que no había condiciones mínimas. No las ha habido nunca. ¿Ya? Y en ese sentido no ha habido bien común, sino mal común. Y en ese mal común hay unos pocos que se aprovechan y una inmensa mayor parte que no se aprovecha. Entonces yo diría además una cosa. Nadie tiene derecho a lo superfluo cuando todos no tienen lo necesario. Nuestro caso es que nuestra franja de pobreza es 80-85%. Para dar cifras exactas de la CEPAL en el año 80, la franja de pobreza en el país es del 60%, ¿ya? Incluida la extrema pobreza y la pobreza. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no hay condiciones mínimas para que la inmensa mayor parte de la población lleve ni siquiera alimento a su boca. No digamos ya otras cosas indispensables para vivir. En circunstancias de extrema pobreza es moralmente imposible cumplir la ley de Dios. Lo cual quiere decir que el que vive en estructuras absolutamente injustas está tan coartado en su libertad, en su dignidad, en su ser de persona, que ni siquiera tiene la libertad suficiente para cumplir la ley de Dios. El 80% de las familias salvadoreñas solo tiene una pieza para vivir, y una pieza, las más de las veces, en pésimas condiciones. Por lo tanto, realmente debemos todos, primero, terminar con los obstáculos de esto que es en este momento la guerra y la división entre los salvadoreños, y en segundo lugar, sí, hacer una verdadera cruzada de desarrollo y de liberación de las mayorías populares. El rico solo deja las cosas cuando se las quitan. Y de su propia voluntad, pocos ricos abandonan la riqueza que tienen. Ahí hay un dinamismo estructural de acumulación de riqueza. Hay una brecha que es una brecha, podríamos decir que insultante, pues, entre los que tienen tanto y los que no tienen nada. ¿Cuáles son las causas? El poder, ¿verdad? La forma en que el poder se manifiesta. El poder no recoge ese mensaje. Ni lo recogió hace 50 años, ni lo recogió hace 20 años, digamos, o 25 años, o 30 años, desde los cuales se luchó, ni lo sigue recogiendo ahora. Hay que ser honesto, ¿verdad? Los cambios y las reivindicaciones que se han dado, si se saben bien medir, son mínimas, no afectan, no cambian para nada, al menos hasta este momento, el estado de cosas. Hay un grave problema, ¿verdad?, de distribución de la riqueza. La pobreza y la desigualdad son persistentes y siguen, ¿verdad?, siguen siendo un problema que ahí está y que sigue siendo la causa de mucho de la conflictividad social que hoy padecemos, ¿verdad? Y que sigue siendo también la causa y el factor de que esta democracia formal que se instaura en el país a partir de los acuerdos de paz de 1992 no logre todavía consolidarse, ¿verdad?
La teología de la liberación cree que el sistema económico-político que está reinando en El Salvador actualmente no es el más correcto y que solamente, y nuestra universidad está intentando hacerlo, solamente un cambio de planteamiento económico que ponga como objetivo primario, inmediato, fundamental, la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías, nos pondría en un sistema económico y después en un sistema político capaz de muy paulatinamente y sin esperar grandes resultados poder mejorar. El poder aquí está constituido indudablemente todavía en el plano económico. El estamento político es un servidor, es un medio del plano económico para mantenernos así. Y el hombre, pues, en su realidad está ahí, ¿verdad?, subsumido, tratando de salir de ese naufragio cultural y de ese naufragio familiar y de la participación y de los roles en que se encuentra, porque lo económico lo oprime constantemente y lo subyuga. Eso no ha cambiado mucho. Él insistía mucho en eso. Si no se da ese cambio, si no se da ese reordenamiento de los planos estructurales de la realidad humana, no se va a poder cambiar la realidad del país, y efectivamente es lo que ha ocurrido. Es decir, la gente que no tiene lo mínimo para vivir, ¿verdad?, que no tiene un salario digno, ¿verdad?, que no tiene una vivienda adecuada, que no tiene salud que le permita mantenerse sano en su vida o sana, que no tiene una educación adecuada. Esa es la pobreza, digamos, que Ellacuría decía hay que erradicar, porque esa pobreza es la que genera a los pobres de espíritu, a la gente desarraigada, a la gente que no se quiere a sí misma, a la gente que hace daño a los demás. Entonces, la pobreza material es su meta. ¿Cómo erradicarla? ¿Cómo disminuir, ¿verdad?, sus aristas más hirientes? Que en El Salvador no hay paz, no hay justicia, porque los corazones no se han convertido. ¿Y quién nos ha convertido? Bueno, el Evangelio lo dice de mil maneras. El corazón del pobre es fácil a la conversión. El corazón del rico es casi imposible que se convierta. No imposible, pero casi imposible que se convierta. Ese es el significado de que es más difícil, ¿verdad?, que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Todo es posible para Dios, y hay ricos, incluso santos, evidentemente. Pero como grupo humano, la riqueza, y de ahí la impugnación permanente de la riqueza, hecha por el Antiguo Testamento en su etapa más profética, y sobre todo por el Nuevo Testamento, de ahí ustedes los ricos. La visión de Ellacuría es una visión anticapitalista en ese sentido, está en contra de la acumulación, del afán de lucro, el afán de lucro principalmente de carácter capitalista, y él creo que visualizaba que ese era quizás la fuente de los males en la sociedad, ¿verdad? Entonces por eso él anteponía a eso la civilización de la pobreza o la civilización del trabajo frente a la civilización del capital. En El Salvador de ahora, no diría que el problema sea si hay más personas o menos personas con menor poder adquisitivo, sino si nuestra sociedad es una sociedad más humanizada o más deshumanizada. Si esa es la pregunta, la respuesta es
que me parece que nuestra sociedad está viviendo una crisis tremenda de convivencia. La deshumanización se ve no únicamente en la marginación y la exclusión, también en la destrucción del medio ambiente, que es mucho mayor ahora que en la época de Yacuría, y en la destrucción de la misma convivencia. Usted puede leer la situación del país hace 50 años y relee hace 20 o 25 años y la lee actualmente y usted ve prácticamente lo mismo. La educación fue un medio al servicio del poder económico, indudablemente, ¿verdad? La educación lo que mantuvo, lo que buscó siempre es mantener ese estado de ignorancia que era propicio y era el adecuado para que el medio económico pudiera actuar. No fue una educación liberadora, no fue una educación que rescatara al niño histórico concreto que realmente es y lo ubicara en su contexto, en su relación con la familia, con la comunidad. Aquí en El Salvador, ¿verdad? Los grupos económicos han sido y son muy poderosos todavía, ¿verdad? Hay un poder económico muy fuerte que condiciona cualquier tipo de política que se quiera hacer en beneficio de los más pobres, ¿verdad? Hay un poder mediático también muy vinculado al poder económico, ¿verdad? Que actúan en consonancia, ¿verdad? Que también crea toda y difunde toda una visión de la sociedad y del mundo congruente, ¿verdad? Con las visiones de los grupos privilegiados, que también hace difícil poder hacer cambios o acelerar los cambios que el país necesita. Yo creo que él fue un incansable luchador por la justicia. Y él creía que si no se resolvía el problema de la injusticia, ¿verdad? Iba a ser muy difícil, ¿verdad?, resolver los otros problemas de la realidad histórica salvadoreña, centroamericana y mundial. Yo siempre he creído que ese es un papel de los intelectuales. Yo siempre he creído que aquí se necesita un poco como retomar el concepto del intelectual orgánico, ¿verdad? Del intelectual comprometido, un concepto, digamos, un tanto branchiano, porque él es el único que puede establecer ese nexo entre la base y la superestructura, ¿verdad? Debemos luchar precisamente en contra de todo pronóstico.
Yo creo que lo que a mí verdaderamente me preocupa es que nos neguemos a la lucha pensando que no hay nada que hacer. Yo creo que los cambios no van a venir únicamente, poniéndome en el caso de El Salvador, únicamente porque hagamos lo preciso o lo necesario, ¿sí?, para que algo cambie. Hay que poner mayor interés y mayor atención a estas ideas que planteaba Ignacio Ellacuría, ¿verdad? Y porque tienen vigencia no solo en cuanto a la explicación de todos los procesos que vemos, como consecuencia de un mecanismo capitalista distorsionante y que excluyente, explotador y generador de pobreza, como lo planteaba él. No solo en cuanto a la explicación de los efectos nocivos, ¿verdad?, sino en el sentido de que nos da un horizonte, nos da ideas de cómo resolverlo, y son ideas realizables. Creo que cada vez que se celebra un aniversario de los jesuitas es bueno volver a pensar un poco la universidad, volver a pensar en el legado de ellos, volver a pensar en qué estamos haciendo para continuar viva esta tradición de pensamiento crítico, ¿verdad?, que incide en la realidad para transformarla, ¿verdad? Y en la medida que lo sigamos haciendo, podemos decir que somos consecuentes con el legado, ¿verdad?, y la memoria de estos jesuitas.